rico, que ese lado se llama me voy, o el lado que eligió Pedro, me quedo. Es muy importante ese asunto porque no le estamos dando vuelta al asunto, al mensaje. Estamos profundizando y alcanzando más verdades aquí que son espirituales. Hemos dejado la letra que mata, la letra ya a nuestras espaldas, muy atrás. Ahora estamos en el interior, ya dejamos lo histórico, lo cultural, estamos ya avanzando más enorme, con grandes pasos hacia las verdades espirituales. El joven rico, Pedro y yo, ¿en cuál lado estoy? Fíjese usted ese planteamiento. ¿Quién de nosotros tenía el asunto con otro planteamiento? Por ejemplo, ¿en qué lado me va a poner el Señor? No, ese no es el correcto planteamiento. El Señor no te pone, tú vete y tú quédate, no. ¿Tú en cuál lado te vas a poner? Tú. El Señor no te pone. ¿Tú te vas a quedar o te vas a ir? Eso ya estruja. Bueno, estruja pero no ultraja. Debe tomar usted la decisión. ¿Se queda o se va? Y allí pues comienza la historia. Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y continuó el diálogo y llegamos hasta el versículo 20. Dice: él entonces respondiendo le dijo: Rabí, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Vamos a subrayar esa palabra viviente que es capital en la vida del joven rico. Esa es su vida. Lo que acaba de decir, esa es su vida. Esa es su vida capital. Lo que acaba de decir es su vida. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. La persona del joven rico así está expuesta. Ahora la persona del discípulo Pedro. Avanzamos hasta el versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Esa es la vida del discípulo Pedro y sus compañeros. Palabra capital. Eso ha sido, eso es y eso será. Palabra esencial, palabra principal. Entonces, vamos pues a tener las palabras de ambos partidarios, un lado y otro, no solo las imágenes de ellos alrededor de Jesús, sino las palabras. El joven rico habló y dijo: mi vida es esta, lo he guardado todo. El discípulo Pedro dijo: mi vida es esta, lo he dejado todo. Ahora les voy a decir con estos títulos o encabezados lo relacionado con las partes. La vida del joven rico como
fiel observante práctico de la ley de Moisés y el cristianismo de Pedro. ¿Cómo habla el cristianismo de Pedro y cómo habla la vida de un judío observante de la ley? El observante práctico de la ley habla que lo ha cumplido todo. El cristianismo de Pedro habla así: lo he dejado todo. Ahora vayamos a la voz de Pedro, porque encontramos que él no dijo lo he cumplido todo. Encontramos que él dijo lo he dejado todo. Vamos a meditar en ese momento de hablar. ¿Sabe por qué? Recuerde que nosotros somos el personaje invisible, pero tenemos que definir si estamos con el joven rico o con Pedro. Pedro dice que todos los discípulos están con él. Nosotros lo hemos dejado todo. El joven rico no le presta atención a los discípulos. Él está hablando con el Señor, pero nosotros no es donde el Señor te ponga, no, es donde tú te quedes. O te quedas con Él, o te quedas con el joven rico. ¿Hay alguien aquí que tiene una mentalidad como la del joven rico? ¿Cuál es esa? Yo ahora, mi método es cumplir todo. ¿Ese es tu método ahora? Sí, es que yo ya pasé de los 40 y pico, y ahora me siento que ya debo portarme bien, porque ya tengo hijos, ya tengo nietos. Sí, porque ya los huesos ya, y los kilos ya pesan, y ahora estoy preocupado por mi mentalidad. No es el peinado, sino la mente. Necesito portarme bien. Debo llegar al mismo estilo de vida del joven rico. Debo sentir que lo he cumplido todo. Ese estilo de vida salió huyendo del Señor. Se retiró por cuenta propia de la relación. Aguas, dirían en mi rancho, aguas, porque fíjate para dónde vas con el sentir. Ahí está pues el modo, y le estamos encontrando ahora el sentido práctico en relación con nosotros. Sí, porque si nos encuestamos unos a otros, ¿y tú qué sientes? ¿Y tú qué sientes? Bueno, yo siento que la estoy llevando muy bien, y ya eres el típico joven rico que la buena noticia que le trae al Creador es: estoy cumpliendo con todo. Estoy cumpliendo con todo. Fíjese usted que el cristianismo de Pedro no tiene esa filosofía, porque no tiene esa ley. No tiene esa ley. ¿Qué? No tiene esa ley. Pedro no dijo: me la paso cumpliendo todo a cada momento. Señor, califícame. No, eso está absolutamente claro frente a nosotros. No es que el Señor haga de dos aguas, no. Uno de los dos se va a quedar, otro se va a retirar por cuenta propia. Y tú
Tú no puedes hacer un tercer partido, en el sentido de que, bueno, yo ni como Pedro ni como el joven rico, yo soy otra harina de otro costal. No, ya no hay más costales, nomás hay de dos. Los que dicen que lo cumplen todo y los que dicen que lo dejan todo. Ya no hay más costales, ni hay más harina. La vida de Pedro es la muestra de lo que es cuando la semilla que es el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, cae en la vida de Pedro y comienza a reproducirse, y ahora está en Pedro. Pedro es el caso viviente de lo que el Señor habló cuando Él comunicó la palabra del reino, de cómo crece su reino. Y ahí está, en Pedro y en todos los demás. Entonces el Señor le contestó al joven rico: conozco lo que sabes y sé lo que tienes. ¿Sabes los mandamientos? ¿Verdad? Sí, los he guardado desde mi infancia, niñez o juventud. ¿Y tienes muchas posesiones? Sí, muy bien. ¿Sabes? Te hace falta una cosa. ¿Qué? Cuando el Señor le dijo eso, lo estaba diciendo o estaba hablando en su calidad como rabí. Es hacerle un señalamiento crítico, frontal, diciéndole: sé quiénes fueron tus maestros. Yo no fui. Yo soy el maestro, el rabino de estos 12. Yo sí conozco quiénes fueron tus maestros y lo que estudiaste. Bueno, a ti te hace falta una cosa. Es como criticar todo lo que está detrás de él, en el sentido de, este joven judío también se sentía criado en una escuela por maestros, como ahora estaba el Señor como toda una facultad o una institución por ser rabí, llamando a los suyos en la calle, llamándolos allí y trayéndolos como rebañito con él. Era su propia escuela. Y entonces ahora el Señor le dijo a este: te hace falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y tendrás, dalo y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. O sea, deja de seguir y sígueme a mí, tomando tu cruz. Entonces, los discípulos de un rabino hablaban de esta manera: traigo el yugo de mi maestro fulano de tal. Traigo el yugo de mi maestro fulano de tal. Traigo las obras de mi maestro fulano de tal. Ahora el Señor decía: ahora ponte mi cruz, ponte mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Hablando institucionalmente la figura del Señor Jesucristo, así públicamente, diciéndole a uno. Bueno, pues sucedió que este joven se retiró triste. No sabemos con quién se fue a quejar. Ya ve que cuando uno es estudiante, uno prepara sus quejas con los maestros, con los directores. No sabemos con quién fue a llorar,
a quejarse, etc. Pero se fue. Un cumplidor que se va. Bueno, ahora le voy a señalar un punto que no hemos investigado en las ocasiones anteriores. Este joven tiene presencia de rico. Listos, porque esa palabra es amplia, es de categoría, tiene clase social. Ese joven tiene presencia de rico, tiene muchas posesiones, de alguna manera u otra se distingue socialmente. Sí. Pero fíjese usted que cuando el Señor le dice, vende todo lo que tienes y tendrás, y cuando el Señor pues le habla, te hace falta una cosa, esa palabra no es una crítica a la... Escúcheme por favor. Allí les voy a comunicar una perspectiva que tuvo el Señor y la habló. El Señor nunca criticó lo que hay, o lo que había, o lo que era, o lo que tenía. De allí entonces que ni lo hizo con él, ni lo hace con nadie. Lo que habló en forma de instrucción es, te hace falta. Te hace falta. Si el Señor no criticó lo que el joven tenía, no lo hagamos ninguno de nosotros, entre unos y otros o cualquiera, porque la crítica no es hacia lo que ya existe, o hay, o tenemos, no. Todo eso está bien en el sentido de ser posesiones. Lo que el Señor habló es superior al pasado de este hombre. El Señor nunca le criticó, es que tienes mucho. Porque hoy en día tenemos esa crisis en donde nos sentimos autocriticados, primero nosotros, y después recibimos las críticas de terceras personas. El Señor nunca va a criticar lo que tenemos. Nosotros sí, si entramos en ese rollo y luego salimos con la cara de criticados, y el que sigue nos critica y el que sigue nos critica. El Señor cuando lo vio le dijo, te hace falta una cosa, y no es un asunto sobre lo que tienes. De que, a ver, vamos a investigar por qué tienes esto. Vamos a investigar por qué tienes aquello. Oye, tienes más que los demás, bájale, o nivélate, o para que usted no esté en esa crisis y no le dé importancia a las críticas de otros hacia usted. El Señor nunca obró así con este joven que es un gran ejemplo. Al contrario, le dijo, lo que tienes está bien, te voy a decir lo que no tienes. Ahí está nuestro asunto. ¿Será que el Señor no quiere que tenga esto? ¿Será que no es la voluntad de Dios? Todavía traemos esas peculiaridades, así como que será, no será, seré, no seré. No, escuche la palabra de Dios. El Señor no le criticó lo que tenía. Eso es de cada quien. Lo que uno tiene es de cada quien. El Señor le dijo, te voy a decir lo que no tienes.
Y eso se lo dice a cualquier persona, lo que no tienes. Haz esto, confía en mí, te llamo a mi reino, entra a mi reino. Entonces, dele carpetazo o dele vuelta a la página, porque creo que todavía alguien aquí estaba así como entrampado con ese asunto de lo que tengo, lo que está conmigo, me pone en pleito con Dios. De ninguna manera. Pero sí está escuchando que necesita entrar en el reino de los cielos. Tener no es el pleito. De hecho, no es pleito en ese sentido, sino es la crisis. No es la crisis, no, sino que me haga falta algo. En el lado de lo que tengo y en el lado de lo que sé, sumado eso, y que alguien me diga que me hace falta algo, exploto. Por eso el Señor dijo, qué difícil, qué difícil, qué difícil, qué difícil. No es meter las cosas al cielo, es entrar un rico en el reino. ¿Por qué? Porque es un asunto de confianza, es un caso de confianza. Porque ahora ese rabino le hablaba a ese joven, discípulo de alguien, ahora le decía, confía en mí, ahora, confía en mí. Mira cómo mis discípulos confían en mí, pues ahora súmate tú. Y el joven dijo, mejor me voy, porque la escuela de caramba, me quiere descapitalizar. No es cierto, no es cierto. Porque entonces ahora el Señor le va a hablar a la vida de Pedro, porque Pedro también comenzó a escabelear, se le apagaba la máquina y decía, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué recibiremos? Son crisis reales de conciencia, de espirituales. Le hablo a los matrimonios. ¿Alguna vez usted le ha dicho a su compañero o compañera, ya no pidas más, ya no tengas más, ya no quieras más, ya no desees más, ya no traigas más? ¿Alguna vez usted le ha hablado en réplica, pues tú también ya no pidas más, no quieras más, no desees más, no traigas más? Pongámonos de acuerdo y, ay Dios mío, esos famosos acuerdos de ya no tener más, no traer más, no, esos acuerdos cambian la bendición en maldición. No se meta en esos embrollos. Allí cabe la voz del Señor cuando dijo, un ciego guiando a otro ciego y se van a ir a uno de los baches de Puerto Vallarta, al pozo pues. Cuidado con esos asuntos delicados que son en donde hay enlace del tipo matrimonial, de tipo familiar, etcétera. Señor, ¿cuál es el enlace entre tú y yo? Y el Señor le contesta, que yo te daré. Aquí es donde ahora exploramos la palabra recibir. Vamos a verla. La palabra recibir, ¿dónde está? En el versículo 30. Que no reciba 100 veces más. No confundamos la palabra recibir con la palabra heredar. Fíjese usted, vamos a explicar así con mi participación y usted
me presta sus ojos. Yo le digo a Fernando, recibirás 100 veces más. Medite y dígame qué le prometí a Fernando, pero sin usar el verbo que yo hablé, el verbo recibir. Dígamelo en otro sentido. Cuando se usa el verbo recibir y yo se lo digo a alguien, le estoy indicando que alguien, un tercero, le dará. Es muy importante el uso de los verbos. Cuando se usa el verbo recibir, vas a recibir, es porque alguien le dará. Entonces el verbo dar y el verbo recibir van de la mano. ¿Por qué? Porque nosotros nomás escuchamos el verbo recibir y nos quedamos así como que recibir, 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 pero haz clic en tu sentido humano que él habló el verbo recibir indicando que alguien, un sujeto indeterminado y X número de veces, te dará. Cuando él indicó que recibirás o no dejarás de recibir, es porque él dio la orden que te den. Esa es la historia que ya es invisible a nuestro sentido humano. Pero a mí se me dijo, recibirás. Y entonces yo me doy cuenta de que otro me dará. Esa es la conexión, la concatenación de eventos, cómo están declarados. Con sus declaraciones el Señor lleva a la realidad, crea los hechos. Ese punto es muy importante. Él usó la palabra recibir porque alguien me va a dar. Y Él aseguró de que alguien me dé, por eso me prometió que voy a recibir. Ahí está el círculo completo. Ahora, Pedro, bueno, el cristianismo de Pedro, ahí está. Señor, yo me quedé contigo. Señor, seguro que sí hago la diferencia, sí. No es lo mismo quedarse que irse. Y si me sale alguien con que ni como yo ni como el joven rico, no, dile que no hay un costal para él, que nomás es de como tú o como el joven rico. Yo no los pongo, o yo no decido, tú te quedas, tú vete, tú quédate, tú vete, a ti te doy gozo, a ti te doy tristeza. No, ellos deciden si se quedan o se retiran. Y entonces el Señor le dijo a Pedro 100 veces más. Le voy a dar el panorama de lo que es antes de 100 veces más, y es la idea, antes de 100 veces más para Pedro y después de 100 veces más en relación con Pedro. Pedro, antes de 100 veces más tú te subías a una lancha, ¿verdad? Sí, Señor. Bueno, después de 100 veces más tú te vas a subir a un trono. Y no es lo mismo subirse a un bote que a un trono. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Vayamos a Mateo 19. Mateo 19.
Muy bien. Versículo 28. Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, no es vosotros los que habéis ido, los que os habéis ido, no. Los que se han ido, los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Pedro, ¿te acuerdas de tus subidas en lancha? Pedro, ¿alguna vez te has subido a un trono? No, Señor. Bueno, Pedro, te vas a subir a tu trono. Yo te lo doy. Eso es una muestra de 100 veces más. Amén. Siguiente columna, el César y Dios. Hagan de cuenta, amada iglesia, que trasladamos el mismo panorama, pero ahora por las entidades en cuanto a autoridad. El César y Dios, el joven rico y Pedro, el César y Dios. Vamos a ver Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. La pregunta sobre los impuestos. Los herodianos: ¿es lícito dar tributo a César o no? Los fariseos: ¿daremos o no daremos? Y vinieron a Jesús para tentarle con cara de espías. Vamos al punto medular en aras del tiempo. El punto medular es: ¿qué puso a circular el César? ¿Qué puso en circulación el César en su territorio? Monedas. Monedas. ¿Qué puso en circulación Dios? Bueno, pero, caray, dice uno, ¿pero en dónde? ¿Territorio? ¿Pero cómo? ¿Monedas? ¿Pero cómo? Y ahí es donde ya nos creemos que ahora sí que somos buscadores de ¿y qué puso Dios en circulación? Bueno, Dios puso en circulación la causa bíblica, su nombre, Jesús de Nazaret, su reino y su palabra. Eso proclamó el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. He aquí mi reino en medio de ustedes. He aquí mi palabra en medio de ustedes. He aquí mi nombre en medio de ustedes. Eso puso en circulación. Entonces el Señor, respondiendo, les dijo: dad a César lo que el César puso en circulación. Pues las monedas. Dad a Dios lo que Dios puso en circulación: su reino, su palabra y su nombre. ¿Cómo es eso de dar? Joven rico, dalo a los pobres. ¿Saben cuál fue el sentido económico de esa instrucción? Pon en circulación tus bienes, muchacho. Pon en circulación tus bienes, muchacho. Pon en circulación tus bienes. Eso te lo digo yo como rabí. Me dijiste rabí. Bueno, vamos sigo hablándote. Dad a Dios lo que es de Dios. Yo descubro
lo que es de Dios. Y entonces le doy a Dios lo que es de Dios, porque lo que es de Dios ya es de Dios. Sencillamente yo descubro lo que es de Dios. Entre más descubrimientos llevo, más le doy. Más le doy. Y entonces vemos a una mujercita pobrecita en un servicio en la sinagoga, dándole a Dios lo que era de Dios, 2 monedas que cayeron en el arca de las ofrendas. ¿Sabe? Para dar, uno necesita poseer respuestas. Respuestas en el corazón. Respuestas en el corazón. Respuestas en el corazón. La palabra dicha por el Señor, el haber entrado en la vida del Maestro, lo que Él dijo, lo llamo respuesta para mis preguntas. Si fuéramos herodianos, le hubiéramos hecho la pregunta sobre si darle al César o no, pero como no somos, no vamos a preguntar por el César, pero sí traemos una pregunta. Y el Señor amplió la respuesta diciéndoles, y a Dios lo que es de Dios. Cuando descubro lo que es de Dios, se lo doy. Dalo a los pobres. Denle al César, denle a Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Dar. Dar. Pues entonces, ¿qué diferencia hay? Bastante. Qué bueno que hiciste la pregunta del día. La diferencia está en que Jesús dijo, yo he dado la orden de que les den y entonces ustedes recibirán. Veamos quién da más. Veamos si el César da más o yo doy más. Y entonces el Señor da más. La escuela del Señor no está en la ley en el sentido de que quiso que todos cumplieran, ¿no? La escuela del Señor la trajo bajo la gracia y ahí es donde Él habló de tesoros. En mi gracia harán tesoros. La escuela del Señor dice, para tener un tesoro, da lo que tienes. Ándale, ya se me descuadraron las ecuaciones. Tener menos aquí para tener más acá, ¿cómo? ¿Cómo? Este rabino Jesús no sabe matemáticas. Tener menos en el lado izquierdo del igual de la ecuación para tener más en el lado derecho de la ecuación, ya, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Entonces ahí es donde muchos que tienen la escuela de cumplir y cumplir y cumplir, mejor se retiran. Se van con sus antiguos maestros, porque Jesús llegó diciendo, pero yo digo esto, ustedes han oído, pero yo digo esto. Oye, Señor, pero yo soy discípulo del rabí Abraham, del rabí Moisés, del rabí fulanito de tal. Pero yo soy mayor que. Y entonces Él siempre dejó una línea para decirnos, Él es diferente. Por su mensaje, por su nombre, por su reino, por todo. Y son diferentes sus discípulos.
son diferentes de sus discípulos. A sus discípulos se les verá haciendo lo que hace su maestro, y el Señor dijo: ustedes, mis discípulos, harán cosas mayores que las que yo he hecho. Así le habló este maestro a sus discípulos. Eso no está en la ley, está en la gracia. Aleluya. Yo te pregunto, ¿te quedas o te vas? Tienes que resolver tu situación en relación con el Señor Jesucristo. El joven rico se fue, Pedro se quedó. Bueno, y Pedro comenzó a gozarse, subirme a una lancha, subirme a un trono, subirme a una lancha, subirme a un trono. Aleluya, esto es causa de gozo. Amén. Amada iglesia, la causa bíblica está donde estamos nosotros, está circulando en medio de nosotros. Su reino, su palabra y su nombre. No llegue diciendo, califíqueme, a ver si he cumplido. No. Practique el cristianismo de Pedro y de los demás. La escuela del Señor le parecerá a la inversa. Tener menos para tener más. Esa es la inversa. Ese fue el mensaje de ese rabino. Tener menos para tener más. Seguir a uno para hallar más padres, más madres, más tierras, más esto, más aquello. Si tú dices, si en la mente yo dije que los dejé, y tú me dices que lo hallarás. Ah, qué tremendo. Vamos a ponernos de pie. La causa bíblica no se te impone, tú la pones. Tú eres el que pones el nombre del Señor, tú eres el que pones el reino del Señor y tú eres el que pones la palabra del Señor. Él no se impone, tú lo pones. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos llevas a estos descubrimientos, verdades y más verdades espirituales. Gracias por el Espíritu Santo, que es el Maestro nuestro, el que nos lleva a toda verdad y toda justicia, a toda rectitud. Señor, hemos comido y nos hemos saciado. Has puesto un alimento sólido frente a nosotros y esta casa queda fortalecida. Hay, Señor, fibra en su interior, hay proteína en su interior, hay vida y luz por la palabra implantada en nuestros corazones. Señor, nos has declarado el desafío. Nos has dicho por dónde se fue el joven rico y nos has hablado de que Pedro se quedó con él. Seguimos nosotros y hallarás una determinación en cada vida presente, en relación contigo, en relación contigo. Yo los llamo a seguirte, a todos los llamo a seguirte, Señor. A seguirte. Primero tu nombre, tu reino y tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Y vamos a dar a Dios lo que es de Dios. Señor, con palabras de alabanza, es enorme tu causa
que tomamos las palabras de David, que él te dijo, y así nosotros, es que de lo recibido de tu mano te damos, porque todo es tuyo. Señor, queremos decirte que nos gusta recibir. En nosotros no encontrarás ningún inconveniente en recibir, en que recibamos. Señor, declaro que tú ya diste la instrucción, la ordenanza, el imperativo de que se nos dé. Así que recibimos, y mañana veremos maravillas. Y declaramos ahora la palabra espiritual